Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que genial, rebosantes de energía y listos para sumergirnos en una historia que nos hará suspirar. Yo por mi parte estoy súper contenta y emocionada de compartir con ustedes el tema que hoy nos ocupa: amor, sorpresas, romances de telenovela, y todo esto en la vida real. Sí, como leyeron en el título, hoy vamos a desentrañar la increíble historia de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas turcas más queridas y populares del momento, y, más específicamente, vamos a hablar de esa sorpresa de cumpleaños que dejó a Demet con el corazón bombeando a 1000 por hora. Una sorpresa que para muchos fue mucho más que un simple gesto, sino una declaración, un indicio, una prueba de que entre ellos, la química que veíamos en pantalla podía ser aún más intensa fuera de ella. Para aquellos que aún no los conocen, Demet Özdemir y Can Yaman son dos actores turcos que han conquistado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Además de ser increíblemente talentosos y con un carisma arrollador, ambos poseen una cualidad que los hace únicos, una química en pantalla que literalmente explota. Y esta química, por supuesto, se potenció al máximo cuando protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Desde el mismo momento en que Sanem y Can compartieron su primera escena juntos, la conexión entre ellos fue evidente. La chispa saltó, la tensión se palpaba en el aire y los fans, como es natural, no tardaron en empezar a especular. ¿Será que lo suyo traspasa la pantalla? ¿Hay algo más que una amistad y una relación laboral entre estos dos? Y bueno, aunque en este canal nos gusta mantenernos alejados de los rumores y las especulaciones gratuitas, sí vamos a centrarnos en un evento específico que para muchos fue la confirmación, o, al menos, un fuerte indicio, de que entre ellos había algo especial. ¿Y qué es? Exacto. La sorpresa de cumpleaños que Can Yaman le organizó a Demet. Así que prepárense para escuchar una historia llena de detalles, emociones, romanticismo y muchos suspiros. Porque vamos a analizar cada aspecto de esta sorpresa, desde cómo se gestó, hasta las reacciones de Demet y la repercusión que tuvo en su momento. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada mirada, para que ustedes también puedan sentir la magia y la emoción que se vivió en aquel día. Pero antes de comenzar y como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos al tanto de lo último en el mundo del entretenimiento, las series turcas, las estrellas que nos fascinan, los romances que nos hacen soñar y mucho más. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, prepárense para sumergirnos en esta historia de amor, sorpresas y mucha emoción. Vamos a revivir juntos el momento que marcó un antes y un después en la relación de Demet y Can. La historia de la sorpresa de cumpleaños de Demet es una de esas historias que parecen sacadas de una película romántica, de esas que nos hacen creer en el amor a primera vista, en los gestos inesperados y en la magia de las conexiones especiales. Para entenderla bien, hay que remontarnos a la época dorada de Erkencikus. La serie, como ya mencionamos, era un éxito rotundo. Cada episodio batía récords de audiencia, los personajes de Sanem y Can eran adorados por el público, y la química entre Demet y Can era, sin duda, el ingrediente secreto del éxito. El rodaje de la serie, además de ser exigente, demandaba muchísimas horas de trabajo. Los actores compartían largas jornadas en el set, lo que inevitablemente generaba una cercanía, una complicidad y, en muchos casos, amistades que trascendían lo puramente profesional. Pero en el caso de Demet y Can, la conexión parecía ir más allá de la amistad. Se notaba en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se relacionaban fuera de las cámaras. El público atento y observador no tardó en notar esa chispa, esa energía que emanaba de ellos. Si bien, en ese momento, no hubo confirmaciones oficiales de un romance, la química entre ambos era innegable. Las revistas del corazón y los medios de comunicación turcos no tardaron en hacer sus propias especulaciones. Los fans, por su parte, crearon todo un universo de teorías y conjeturas. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios sobre la supuesta relación. Pero, ¿qué pasaba en la vida real? ¿Qué se escondía tras esas miradas cómplices y esos gestos cariñosos? Aquí es donde entra en juego la famosa sorpresa de cumpleaños. Demet Özdemir, en aquel entonces, cumplía años.
Un día especial, una fecha importante y Can Yaman, al parecer, quiso hacer algo muy especial. No se limitó a enviar un simple regalo o a una felicitación por redes sociales. No. Can, demostrando que no se trataba de un simple gesto, sino de algo mucho más elaborado y personal, decidió sorprender a Demet con una fiesta inolvidable. Los detalles exactos de cómo se gestó la sorpresa son, en parte, un misterio. Sabemos que Can, conociendo la agenda apretada de Demet, se encargó de planificar y coordinar absolutamente todo. Se involucró activamente en cada detalle, desde la elección del lugar hasta la selección de la decoración. Quería que todo fuera perfecto, que la sorpresa fuera inolvidable. La sorpresa tuvo lugar en un ambiente íntimo y familiar. Se rumorea que la fiesta se celebró en un lugar con encanto, un restaurante o una terraza privada, donde Demet pudiera sentirse cómoda y a gusto. Sabemos que asistieron amigos cercanos y compañeros de trabajo. La lista de invitados era selecta, y se dice que Can se preocupó de que estuvieran presentes las personas más importantes en la vida de Demet, aquellas que realmente la apreciaban y la querían. La decoración del lugar era mágica. Se recreó un ambiente romántico con luces cálidas, velas, flores frescas, y detalles que recordaban la serie Erkencicus, como guiños a los personajes y a los momentos más memorables de la ficción. Imagínenselo. La tensión en el aire, la emoción, la expectativa, toda una escena de película. La música, cuidadosamente seleccionada, creaba la atmósfera perfecta, una banda sonora que acompañaría esa noche mágica. Pero lo más impactante sin duda fue la reacción de Demet. Las fotos y vídeos de ese día, aunque no abundan, hablan por sí solos. Se puede ver a Demet completamente sorprendida, emocionada y visiblemente conmovida. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, felicidad, gratitud y quizás algo más. Sus ojos brillaban y su sonrisa era genuina, sincera, una sonrisa que irradiaba felicidad. Se notaba que estaba completamente conmovida por el gesto de Can, por el cariño y la dedicación que había puesto en organizar la fiesta. Las imágenes de Demet y Can juntos en esa fiesta de cumpleaños son realmente memorables. Se les veía sonriendo, conversando, compartiendo momentos de complicidad, intercambiando miradas llenas de afecto y cariño. La química entre ellos, que ya era evidente en la serie, parecía aún más fuerte en la vida real. Parecía que el ambiente estaba impregnado de amor, de afecto y de una conexión especial que iba más allá de la amistad. En las fotos y vídeos, se puede apreciar a Can dedicándole palabras bonitas, abrazándola y demostrando con cada gesto el afecto que sentía por ella. Demet, por su parte, respondía con la misma calidez y cariño, creando una atmósfera de complicidad y conexión que era imposible de ignorar. Y claro, como era de esperar, las redes sociales explotaron. Los fans de la serie y de ambos actores enloquecieron. Las fotos y vídeos de la sorpresa se compartieron por todas partes, y los comentarios no se hicieron esperar. La gente se preguntaba si había algo más que una amistad entre ellos, si estaban a punto de anunciar una relación, si su amor, como en la serie, había traspasado la pantalla y se había hecho realidad. Los hashtags relacionados con Demet y Can se convirtieron en tendencia en las redes sociales. Los fans crearon collages, editaron vídeos, escribieron fanfics y expresaron sus sentimientos de emoción y felicidad. La especulación y el debate se encendieron en los foros y en los comentarios de las publicaciones. La sorpresa de cumpleaños de Can a Demet se convirtió en un fenómeno viral, un tema de conversación recurrente entre los seguidores de la serie y los amantes de las telenovelas turcas. La sorpresa de cumpleaños de Can a Demet no fue un simple evento. Fue mucho más que eso. Fue un momento que consolidó su relación y alimentó el cariño y la admiración de los fans. Demostró el cariño, el respeto y la admiración que se tenían el uno al otro. Fue un gesto que nos hizo suspirar a todos, un momento que quedó grabado en la memoria de los fans, y que aún hoy, a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando emoción y nostalgia. Después de este evento, la relación entre Demet y Can, aunque nunca se confirmó oficialmente, fue objeto de especulaciones y análisis por parte de los fans y los medios. Las revistas del corazón, los programas de televisión y las páginas web dedicadas al mundo del entretenimiento turco se encargaron de seguir de cerca cada movimiento de los actores. Se analizaban sus salidas, sus encuentros casuales, sus interacciones en las redes sociales, en busca de pistas que confirmaran o desmintieran la supuesta relación. Aunque ambos actores mantuvieron su vida privada con mucha discreción,
los detalles de la sorpresa de cumpleaños siempre quedarán como un momento especial que marcó su relación. Fue un detalle que demostró el cariño, el respeto y la admiración que se tenían el uno al otro, y la conexión especial que compartían. Fue un gesto que nos hizo creer en la magia del amor, en la importancia de los pequeños detalles, y en la posibilidad de que la ficción se convierta en realidad. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia de amor, sorpresas y mucha emoción? Creo que la sorpresa de cumpleaños de Cana Demet nos enseña algo muy valioso, el valor de los gestos. A veces un pequeño detalle, una sorpresa inesperada, puede ser mucho más significativo que cualquier regalo costoso. Demuestra el cariño, la dedicación y el esfuerzo que se pone en hacer feliz a otra persona. Un gesto que no se mide por su valor material, sino por el sentimiento que transmite. En el caso de Demet y Can, nos muestra que la amistad, el cariño, la admiración y el respeto pueden ser muy importantes, tanto en la vida real como en la ficción. Nos enseña que las relaciones humanas pueden ser complejas y multifacéticas, y que el amor puede manifestarse de diferentes maneras, no solo a través de una relación romántica, sino también a través de la amistad, el compañerismo y el afecto sincero. Además, la historia de Demet y Can nos recuerda la magia de las series de televisión. Cuando dos actores tienen química en pantalla, el público se involucra, se enamora de sus personajes, se identifica con sus historias, y a veces incluso espera que esa magia traspase la pantalla. La ficción se convierte en realidad, y los fans sueñan con que sus ídolos encuentren el amor como en la serie. En el caso de Erkencikus, la química entre Demet y Can fue uno de los ingredientes principales del éxito. La conexión que veíamos en pantalla, la complicidad, la tensión, el amor, todo eso se transmitía al público, que se sentía parte de la historia, y que soñaba con que ese amor fuera real. La sorpresa de cumpleaños de Cana Demet también nos muestra la importancia de ser auténticos y genuinos. Cuando una persona se muestra tal y como es, sin máscaras ni poses, es más fácil conectar con los demás. La sinceridad y la autenticidad son valores muy importantes, que nos permiten construir relaciones sólidas y significativas. Tanto Demet como Can, a pesar de ser famosos, siempre han mostrado una imagen cercana y accesible, lo que ha hecho que el público los quiera aún más. Su humildad, su sencillez y su autenticidad han conquistado el corazón de millones de personas. En definitiva, la sorpresa de cumpleaños de Cana Demet fue un momento especial, un gesto lleno de cariño, que dejó una huella imborrable en la memoria de los fans y que, sin duda, demostró la conexión tan especial que existía entre ellos. Un gesto que nos demuestra que la verdadera felicidad está en las pequeñas cosas, en los detalles, en el cariño, en la dedicación y en la conexión con las personas que amamos y admiramos. Es importante recordar que aunque la relación entre Demet y Can no se confirmó oficialmente, la conexión que existía entre ellos fue evidente para todos. La sorpresa de cumpleaños fue solo un reflejo de ese cariño, de esa admiración y de esa complicidad que compartían. Un gesto que nos hizo soñar, que nos emocionó, y que nos demostró que el amor, en todas sus formas, es posible. Y ahora, un poco más allá de los detalles de la fiesta y la emoción que generó, es relevante analizar el contexto en el que se desarrolló la relación entre Demet y Can. Ambos actores, en ese momento, se encontraban en la cima de su carrera. Erkencikus les había brindado una popularidad sin precedentes, y los reflectores estaban puestos en ellos. Cada paso que daban, cada gesto, cada palabra, era analizado y comentado por los medios y por los fans. En este contexto, es comprensible que ambos actores hayan sido cautelosos y hayan mantenido su vida privada con discreción. La presión mediática, las expectativas de los fans y las consecuencias de una relación pública podían ser abrumadoras. La privacidad, en ese momento, era un tesoro que proteger. Pero a pesar de esa cautela, la conexión entre Demet y Can era innegable. Su química en pantalla era evidente y su complicidad fuera de ella era palpable. La sorpresa de cumpleaños de Demet, en este contexto, se convirtió en un gesto aún más significativo. Fue una muestra de cariño, de afecto y de admiración que, aunque no confirmaba una relación romántica, demostraba que entre ellos había algo especial, algo que trascendía lo puramente profesional. Después de Erkencikus, tanto Demet como Can han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Han participado en otras series, películas y proyectos, demostrando su talento y consolidando su posición como estrellas de la televisión turca. Demet, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos exitosos, demostrando su versatilidad como actriz.
Can, por su parte, ha seguido cautivando a sus fans con su carisma y su talento. Pero más allá de sus éxitos profesionales, lo que realmente importa es la huella que han dejado en el corazón de sus fans. La historia de Demet y Can, y en particular, la sorpresa de cumpleaños, nos recuerda la importancia de los gestos, del cariño, de la amistad y de la magia de las conexiones especiales. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia de amor, sorpresas y mucho romance. Sé que a muchos les encanta este tipo de contenido, y espero haberlos hecho suspirar un poquito, recordar aquellos momentos de la serie y volver a sentir la emoción de la época dorada de Erkencikus. Si les gustó el vídeo, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con los fans de Demet y Can, con aquellos que suspiran por los romances de telenovela y con los que, como yo, aman las historias de amor. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque como siempre, les prometo que vamos a seguir trayéndoles los mejores contenidos sobre el mundo del entretenimiento, las series turcas, los actores y actrices que nos enamoran, los romances que nos hacen soñar y mucho más. Y por último, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que entre Demet y Can había algo más que amistad? ¿Cuál es su escena favorita de Erkencikus? ¿Qué sintieron al ver la sorpresa de cumpleaños? ¿Qué esperan de los próximos proyectos de Demet y Can? Me encantaría leer sus opiniones. Cuéntenme todo. Sus experiencias, sus teorías, sus sentimientos. Compartan sus pensamientos y hagamos de este canal un espacio para compartir y celebrar el mundo de las series turcas y sus estrellas. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y muchas sorpresas. Y no olviden que la magia del amor y de las series turcas siempre está presente. Hasta la próxima.